Bien, entonces, como le dije, probablemente esta patología fue conocida en toda la historia de la humanidad, pero no como tal, ¿no? Porque la gente simplemente se moría por peritonitis y seguramente algunos ya hicieron autopsias y encontraron lo que estaba ocurriendo en el abdomen, pero no sabían atribuirlo a la causa, la apendicitis. Ahí tienen una referencia histórica importante, vienen del 1772. Este cirujano militar operó a un menor con una hernia complicada. Entonces, sin saber de qué se trataba, lo operó de la hernia y encontró que se había perforado un apéndice metida en esa hernia. Ese cirujano se llamó Amiand y por eso que la hernia de Amiand se refiere a la presencia del apéndice en un saco herniario inguinal. Es solamente un recuerdo histórico, pero vamos ya a la historia misma de la apendicitis. Ahí tienen una relación de muchos episodios históricos. Solamente voy a ir a lo que están en amarillo porque son más importantes. Miren, Parkinson ya en 1812 hace una autopsia a un niño y encuentra peritonitis y un apéndice perforado. O sea, como les decía, la gente se moría y cuando ya empezaron a hacer autopsias encontraron que había una peritonitis de por medio. Hancock realiza el primer drenaje de absceso profundo en una mujer que sobrevivió, pero ya con una apendicitis complicada. Después aparece Reginald Fitz, que propone el nombre por primera vez de apendicitis para lo que hasta ese entonces se llama peitiflitis. Acuérdense que la tiflitis es la inflamación del ciego. Entonces, hasta ese entonces se conocía como peitiflitis, hasta que Fitz recién acuña el término de apendicitis en base a necropsias. Luego viene Morton, en Filadelfia, que realiza la primera apendicectomía el 27 de abril de 1887. Y en el 88 estirpa el primer apéndice enfermo antes de su perforación, Morton. Recuerden este nombrecito. Y después ya aparecen dos nombres famosos, Maburney y Murphy. Maburney en Nueva York ya hace una serie de apendicectomías, describe la clínica de la apendicitis, el punto de Maburney que hasta ahora lo usamos, y incluso hace una incisión que lleva su nombre, que es un oblicuo en la fosa ilíaca derecha que hasta ahora lo usamos, pero menos. Carolina, ¿levantaste la mano por algún motivo? Murphy, otro nombre famoso en la cirugía, pero más asociado a la patología vesicular. Acuérdense del punto de Murphy y el signo de Murphy. Sin embargo, Murphy en Chicago realiza ya una serie más grande que la de Maburney de apendicectomías. Esta ya es la etapa moderna del conocimiento de la apendicitis. De embriología sepamos nomás que el apéndice depende del intestino medio. El intestino medio ya saben que es dependiente de la mesentérica superior. De anatomía, ¿qué debemos saber? Que es un órgano que se origina en la superficie posteromedial o posterior-interna del ciego, a más o menos 2.5 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Órgano que no tiene una posición constante. Su base se encuentra donde se unen las tres tenias. Este dato es importante porque cuando hacemos cirugía con una pequeña incisión, a veces no encontramos el apéndice fácilmente, entonces hacemos un seguimiento de las tres tenias hasta su confluencia, pensando que ahí vamos a encontrar la base y de ahí podemos perseguir el apéndice para extirparlo cuando no fue de fácil ubicación. De longitud muy variable, de 1 hasta 25 centímetros, más frecuentes alrededor de 10 centímetros. Es un órgano cilíndrico cerrado en su extremo distal. Este dato es muy importante. El apéndice tiene una sola salida y cuando esa sola salida se obstruye, se desencadena la apendicitis. Apendicitis, el apéndice tiene una posición variable, como ya les dije. La más frecuente es la retrocecal, 65%. Está la pelviana, la preileal, posileal, paracólica, medio inguinal, etcétera, etcétera. Pero sepa que la más frecuente es la retrocecal, no la retroperitoneal, que es otra cosa. Entonces ahí tienen un gráfico donde les muestra a ustedes la variabilidad de la posición del apéndice, estando el ciego en su sitio. Pero el ciego mismo puede variar de posición. Un ciego alto, un ciego muy alto, un ciego bajo
Incluso acá está el apéndice metido en una hernia, que es la hernia de Amiant. Y lo que es peor, puede haber un ciego en el lado izquierdo, en el situs inverso. Con esto ya están ustedes haciéndose una idea de la variabilidad de cuadro clínico que debe haber en apendicitis. Y por eso es que la apendicitis puede confundir con otras patologías aún distantes, como la vesícula, por ejemplo. Una vesícula aguda puede ser confundida por una apendicitis alta. Y a su vez una vesícula muy baja puede ser confundida con una apendicitis. Y imagínense ustedes una apendicitis del lado izquierdo, es la más difícil de diagnosticar. Uno podría estar pensando que es una enfermedad diverticular. Y les decía que no confundan estas posiciones con la apendicitis retroperitoneal. Esa apendicitis, esa ubicación es rara e infrecuente, pero puede presentarse porque no le encontramos el apéndice en la cavidad peritoneal, aunque ampliemos la incisión. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Voltear el colon, abrir su adherencia aquí, para voltear el colon y la encontramos atrás. Es una apendicitis retroperitoneal. No retrocecal, sino retroperitoneal. Miren lo que tenemos que tener presente. Forma parte del ciego y tiene como característica un tejido linfático abundante. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque es la primera causa de obstrucción del apéndice, la hiperplasia linfoide. Está irrigada por una sola arteria que es terminal, que es la arteria pendicular, rama de la iliobiseco-apendículo-cólica. Entonces, como es una sola rama final, cuando esta rama se trombosa, se va a producir la necrosis del apéndice. No tiene irrigación colateral. Las venas drenan al sistema porta, de la mesentérica superior, perdón. ¿No? Eso no es importante para la apendicitis. Que no tiene una luz grande, es prácticamente una luz virtual, 0,1 centímetro cúbico, por lo tanto rápidamente la luz se colapsa por la secreción de moco y el edema, por lo tanto rápidamente va a la hipertensión que va a desencadenar en la necrosis. Hay gran cantidad de células endócrinas que son del sistema gastrointestinal en la pus, y ahí se pueden presentar también tumores secretores de la hidroxitriptamina. El más frecuente de los tumores, ya saben cuál es, el tumor de apéndice, que da el famoso síndrome por hipersecreción de hidroxitriptamina. Característica importante es la gran cantidad de tejido linfático en la lámina propia. Entonces, ya dijimos que la causa más común de abdomen agudo quirúrgico, que la mayor incidencia se da entre los 10 y 30 años, ¿no? Y relativamente baja su incidencia en los extremos de la vida. Es decir, poco frecuente en niños pequeños y poco frecuente en tercera edad. Si hacemos una curva de Gauss, vamos a ver que la cúpula de la curva está en estas edades, entre los 10 y 30 años. ¿Por qué? Porque a esa edad es más frecuente y más abundante la cantidad de tejido linfático, que es la primera causa de obstrucción de la luz apendicular. Entonces, el tejido linfático es escaso en los niños y se va atrofiando en los ancianos. Entonces, si vamos a las causas, hiperplasia de tejido linfoide 60%, fecalito 35%, en la población general, pero obviamente en la tercera edad va a ser más frecuente el fecalito que el tejido linfoide. Puede haber también causas raras como cuerpos extraños, que pueden ser pepas, semillas, parásitos, ascaris, oxuros, o tumoraciones del apéndice. Entonces, son causas raras de obstrucción del apéndice. Es importante también que estén ustedes conscientes del tipo de gérmenes que pululan en el apéndice, porque esto nos va a permitir elegir el antibiótico. Entonces, es rico en flora anaeróbica, y está en rojito el Bacteroides fragilis, que es más frecuente. Y también rico en aerobios gram negativos. Y también está en rojito el Escherichia coli, que es el más frecuente. ¿Eso para qué sirve? Para elegir un antibiótico que cubra esta flora. La fisiopatología la podemos definir fácilmente como una obstrucción en asa ciega. ¿Por qué? Porque si se obstruye la única salida que tiene, se va a constituir un proceso obstructivo en asa ciega, que no para hasta la
necrosis y perforación. A partir de ahí, podemos establecer las fases de la apendicitis. La primera, la catarral o congestiva. La segunda, la supurativa o flemonosa. Ambas constituyen la etapa no complicada de la apendicitis. En la primera, simplemente van a ver un apéndice aumentado de volumen por el edema y por la congestión, ¿no? Y por la secreción de moco que continúa dentro de la luz. En la segunda ya hay una supuración dentro del apéndice. ¿Por qué? Porque el apéndice es un órgano que está poblado de gérmenes, incluso puede haber heces dentro del apéndice. Por lo tanto, si se obstruyó, va a haber un crecimiento bacteriano riquísimo dentro del apéndice. La tercera etapa es la gangrenosa o necrosada y la cuarta etapa la perforada. Estas dos etapas ya constituyen la apendicitis complicada. Y esa complicación puede terminar entonces con una peritonitis focal o con una peritonitis difusa. Puede terminar en un apéndice digerido con un absceso a su alrededor, llamado absceso penticular, o puede terminar en una patología que es muy grave, que la vemos ahora muy poco, que es la piliflebitis. Ahí lo que ha ocurrido es una siembra piógena del hígado a través de la vena porta. Es decir, hay una siembra de microabscesos dentro del hígado, sepsis, y puede haber falla multiorgánica y muerte. Felizmente, como le digo, esta complicación la vemos muy poco en estos tiempos. Entonces, resumiendo, fase de la apendicitis aguda, congestiva, catarral y flemonosa, fase no complicada. Necrosada o gangrenada y perforada, con peritonitis focal o difusa, apendicitis complicada. Vamos a ver, para su diagnóstico, criterios de diagnóstico. Primeramente, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, caracterizado por dolor abdominal, ¿no? Con algunos síntomas acompañantes como hiporexia, náuseas, vómitos, pero estos pueden estar ausentes, ojo. Puede haber estreñimiento, pero también puede estar ausente, incluso puede haber hasta diarrea por irritación del hilo terminal por la apéndice inflamada. No hay fiebre de inicio, generalmente hay febrícula menor de 38 grados centígrados, pero puede ir incrementándose en la medida que se complica. Esto de disociación oral rectal antes se hacía, pero ya no se usa, ¿no? Porque el aumento de la temperatura rectal ocurre cuando el apéndice es baja, ¿no? Es pélvica. Al examen clínico, fundamentalmente hay que buscar dolor en la fosa ilíaca derecha, que lo denominemos punto de Maburney, no importa, pero es dolor en fosa ilíaca derecha. Y resistencia de pared con síndrome de Bloomberg, es decir, descompresión brusca con dolor más intenso incluso que la compresión. Esos dos síntomas son los más frecuentes. Hay otros, muchos otros, como el de Rousing, que es dolor a la compresión del lado opuesto, es decir, de la fosa ilíaca derecha, el signo del psoas, que lo vamos a ver más adelante graficado, el signo del taloneo, el signo del obturador. Hay muchos signos alrededor del apéndice, pero el cuadro clínico característico es dolor que se inicia en el mesogastrio y luego migra a la fosa ilíaca derecha. Eso es lo que se llama la cronología de Murphy, que es el dolor típico. Lamentablemente, ese dolor típico solamente lo vemos en menos de la mitad de los pacientes. El tracto rectal doloroso o al examen ginecológico en el fondo del saco solamente estará presente cuando es el apéndice baja o pélvica. Aquí tienen ustedes la famosa cronología de Murphy, que ayer les presenté una lámina, ¿no? Dolor visceral de inicio en mesogastrio o periumbilical, que luego de más o menos unas 6 horas migra a la fosa ilíaca derecha y se vuelve en dolor somático, ¿no? Esta es la cronología de Murphy, que es la causante del famoso cuadro típico de apendicitis, que lamentablemente está presente solamente en un 45%, como ven a continuación. Ahí tienen. 45, perdón, en 55%. Pero lamentablemente no está presente en todos los pacientes, así que si usted va a buscar cronología de Murphy en todos, van a tener un alto índice de diagnósticos fallidos. Ahí tienen ustedes el examen físico, que ayer ya les presenté una lámina, creo. El famoso signo de Bloomberg, compresión y soltarlo bruscamente, dolor intenso o dolor en fosa ilíaca derecha. Como verán ustedes, no se está examinando el punto de Maburney para decir signo de Maburney. Estamos examinando la fosa ilíaca derecha con las dos manos, así que mejor describan como dolor en fosa derecha. Si quieren ponerle Maburney positivo, póngalo, no hay problema. Este es el famoso signo de psoas. Miren ustedes, pacientes de cúbito dorsal,
pierna extendida, tiramos la pierna para atrás con energía y se va a despertar dolor porque el apéndice en todo caso está en contacto con el músculo psoas, es decir, tendría que ser un apéndice posterior. O el signo del obturador, en este caso el paciente tiene decúbito dorsal, pierna doblada, giro hacia afuera, dolor también se presenta en apéndices bajos. Entonces, el dolor abdominal. Se ha demostrado la relación entre la presentación de dolor abdominal con la edad del paciente. Entonces, a mayor edad, el dolor es más atípico. Y eso, miren, este trabajito pequeño, pero importante de Baraco en Cayetano Heredia, ya encontró este dato, cómo la tipicidad aumenta con la edad. Esta prueba la pongo aquí porque, para decirles simplemente que se usa poco. La PCR se usa muy poco en el diagnóstico de apendicitis, pero si alguna vez lo hacen, sepan que es bastante importante su alteración. Miren, en apéndice normal, en apéndice no complicada y en apéndice complicada, cómo aumenta considerablemente la PCR. Sin embargo, como le digo, no está incluida en un laboratorio normal. Lo que ven a continuación, sí. Es rutina pedir de laboratorio un hemograma. Y pídelo de una vez con hemoglobina, hematocrito, grupo RH, porque estamos hablando de pacientes quirúrgicos. Entonces, en un alto porcentaje habrá leucocitosis con neutrofilia. A veces con aumento considerable de los bastones y en otras no. Pero también sepan que puede el hemograma ser perfectamente normal, es decir, ni siquiera con leucocitosis ni con desviación izquierda, puede estar normal. Y no niega el diagnóstico clínico. De repente nos hará dudar un rato. Como les dije, la proteína C reactiva es muy sensible, sobre todo lo usamos para pacientes difíciles o para seguimiento de procesos inflamatorios, porque es inespecífica. El examen de orinas no es parte del diagnóstico, pero siempre está presente con preoperatorio, así que hay que pedirlo junto con el hemograma. Sin embargo, sepan que un examen de orina puede venir alterado en apendicitis y tampoco niega el diagnóstico. Es decir, puede venir con aumento de leucocitos, puede venir con presencia de algunos hematíes, incluso con presencia de gérmenes, porque el apéndice está pegada a la vejiga, entonces la irrita, pero de ninguna manera niega la posibilidad de una apendicitis, como les dije, manda a la clínica. ¿Ok? Manda a la clínica. Bien, es lo que les presento a continuación, perdón, es un fluxograma para que vean cómo se sigue el diagnóstico de la apendicitis. Cuando la clínica es típica, es decir, cronología Murphy, examen francamente positivo, prácticamente uno no necesita ninguna prueba complementaria. Haremos siempre el hemograma y el examen de orina, pero no necesitamos nada más, ninguna imagen. Cuando el diagnóstico se complica porque es dudoso, ahí sí nos tomaremos un tiempo de observación, las pruebas complementarias nos ayudarán, laboratorio, y de repente vamos a tener que hacer una ecografía, sobre todo en pacientes mujeres. En un tercio de casos nos ayudarán al diagnóstico, a precisar el diagnóstico clínico y definitivamente hacemos el diagnóstico etiológico de apendicitis o a veces simplemente llegamos a decir que es un abdomen agudo quirúrgico con probable apendicitis y lo operamos. En la complicada, la ecografía sí nos va a ayudar más porque no puede decir que hay una masa o no puede decir que hay líquido libre y nos ayuda. En mujeres nos sirve para el diagnóstico diferencial porque nos puede descubrir patología ginecológica como puede ser un quisto de ovario perígono torcido o un embarazo ectópico. Entonces, cuando el cuadro es típico, prácticamente no hay necesidad más que de los exámenes preoperatorios. A ver, ¿la placa de abdomen siempre ayuda en apendicitis? Casi nada. Pero alguna vez estarán en un lugar donde no tienen más que ecografía. ¿Qué podemos encontrar en una placa de abdomen simple? Podemos encontrar ahí, con suerte, que el fecalito es radiopaco. Y veamos
una imagen radiopaca en la fosa ilíaca derecha ante un cuadro dudoso, pueden pensar que está haciendo una apendicitis. Pueden empezar a ver también un hilio regional, es decir, un hilio distendido o unas asas ciliares distendidas que podrían sugerirnos una apendicitis, o burbujas aéreas por anaerobios que nos puedan pensar que hay alguna perforación que ya se abscedó. El neumoperitoneo no lo busquen, no lo van a encontrar en la placa abdominal simple por apendicitis. ¿Por qué? Porque como el apéndice está obstruido, no sale el aire. Así que a pesar de que hay perforación de víscera hueca, no va a haber neumoperitoneo. La ecografía, veamos, ayuda, sí, en casos dudosos, en pacientes mujeres. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. No es rutina pedir ecografía, sobre todo en hombres, pero que ayuda, ayuda. ¿Qué podemos buscar en una ecografía? Primeramente, un buen ecógrafo. Segundo, un buen ecografista. Los radiólogos tienen un concepto. Dicen, cuando el apéndice se ve, es porque está inflamada. De lo contrario, no lo van a ver. Lo que van a buscar es un órgano tubular, ¿no? Con halo hipoecogénico periférico, por edema. La imagen famosa del ojo de buey, que lo vamos a ver a continuación, o de Diana, en el corte transversal. Y sobre todo que es útil para el diagnóstico diferencial. En gestantes se puede usar porque no hay irradiación. En apendicitis complicadas es más útil. Buscamos el plastrón o presencia de líquido libre. La tomografía se usa muy, muy rara vez en apendicitis. Un estudio muy caro, con gran irradiación, para un cuadro tan fácil de diagnosticar como la apendicitis. Excepcionalmente, el cuadro era tan difícil que recurramos a la tomografía. Vamos a ver signos ecográficos en la apendicitis, entonces. Lo que ya les dije, estructura tubular, un diámetro de 6 milímetros, ¿no? Que es ya un diámetro aumentado. Podemos ver el coprolito y una serie de signos indirectos que en manos de un buen ecografista pueden sugerir la apendicitis. Pero miren las imágenes, que es lo más útil aquí. Esta imagen, pues, es una belleza de imagen, que ojalá pudiéramos tener esta imagen. Miren, un órgano hueco en la fosa ilíaca derecha, hipoecogénico, con un coprolito, incluso con sombra posterior, hasta podrían pensar que es una vesícula. Ya, este es un diagnóstico facilito de apendicitis en manos de un buen ecografista y un buen ecógrafo. O en el corte transversal, miren ustedes la imagen del ojo de buey o de Diana. Una belleza. A continuación le pongo otras imágenes para que nunca se olviden. Miren, ojo de buey, un elemento tubular con edema, un coprolito adentro. Otra vez, este es mejor todavía, un órgano tubular con paredes muy engrosadas, hipoecogénico en su centro por el edema, y un coprolito con sombra posterior. Esta belleza, si alguna vez lo ven, tómenle foto. O estas, pues, miren, aquí, lo mismo, coprolito, perdón, imagen longitudinal de un órgano hueco, tubular, o imagen transversal de la famosa imagen del ojo de buey. Y esta, que es ya en apendicitis complicada, ven la masa rodeada de líquido, ¿no? Masa rodeada de líquido, que se verá mejor, pues, en una tomografía, ¿no? Cuando uno tiene una masa como esta, que lo vemos aquí también definida en la tomografía, lo pedimos más que todo cuando queremos que nos ayuden a ver si esa masa no es un tumor en realidad. Hay apendicitis que vienen después de mucho tiempo de evolución, con una masa en fosa ilíaca derecha, que ya ni siquiera duele, preferir asegurarse de que eso no estemos ante un tumor. Ahora, si en esa masa ven acá un coprolito en la luz, ya el diagnóstico está hecho, ¿no es cierto? Existe un score famoso, que es el score de Alvarado. Este es un cirujano argentino. Es un score muy antiguo. Como tal, lo usamos muy poco, pero todo lo que contiene lo usamos de manera no sistematizada. Pero así, como score, lo usamos muy poco. Si quieren alguna vez quieren hacer su tesis, bueno, busquen score de Alvarado en una cantidad considerable de pacientes y vean en qué porcentaje se presentan todos estos casos. Y vean al final en qué concluye el score de Alvarado. 5 a 6 puntos, diagnóstico compatible, 6 a 7 puntos, probable,
8 a 9 puntos, muy probable. Pero aún, miren ustedes, con 9 puntos no se atreve a decir el Escolta Alvarado que esto es definitivamente una apendicitis. Entonces, por eso no lo usamos. Muy bien. ¿Cuál es la clínica en la peritonitis localizada? Obviamente, los síntomas y síntomas son mucho más ricos, ¿no? Todos los ya mencionados para no complicada se enriquecen en la complicada. Ya aparece la fiebre, la reacción peritoneal será más importante. Como hay fiebre, habrá taquicardia y ya podemos palpar una masa dolorosa en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior derecho. El tacto rectal puede ayudar o el tacto ginecológico también, cuando esa masa es baja y el ginecólogo nos puede ayudar a definir si no es un quiste de ovario lo que estamos palpando ahí. El laboratorio es el mismo, pero ya se agregarán pues más patología en el hemograma, desviación izquierda más marcada, incluso ya granulaciones tóxicas. Y en las imágenes, bueno, la ecografía sí nos dirá pues que hay una masa o hay líquido libre. Cuando la peritonitis es difusa, ahí sí la cosa ya es más seria. Cuando la peritonitis es difusa, la cosa es mucho más seria. El diagnóstico es mucho más sencillo. Cualquiera hace el diagnóstico de una peritonitis difusa, cualquiera. Pero ya estamos ante una complicación grave y severa. Perdón, disculpe un momento. Hola, he vuelto. Disculpen que tuve que contestar ese teléfono para que no me sigan molestando. Entonces, por lo menos a la peritonitis difusa ya hay fiebre alta, ¿no? El paciente está tóxico, gran leucocitosis, gran desviación izquierda. Tacto rectal puede mostrar abombamiento porque la pus ya llegó a la pelvis. El fondo de saco puede ser patológico también en el examen ginecológico. Pero miren, es mejor que el paciente tenga fiebre y que tenga leucocitosis. Porque si el paciente nos viene con leucopenia y con hipotermia, ahí sí estamos peor. Estamos ante un paciente que ya dejó de defenderse. Estamos ante un shock, probablemente por gran negativos. Entonces, preferible que venga con fiebre y con gran leucocitosis a que venga leucopénico o con hipotermia. Lo que están viendo ahí. La ecografía, obviamente, nos dirá que hay líquido libre en toda la cavidad peritoneal, pues. Ni hablar. Ahí lo que vamos a hacer, incluso si quieren salir de dudas, es una punción, pues si van a obtener pus, ¿no? Hay líquido libre en toda la cavidad. El diagnóstico diferencial en apendicitis es un tema más complicado en las mujeres que en el hombre. Pero en general, hay que diagnosticarlo con todas las otras causas de dolor agudo abdominal. ¿Por qué? Por la gran variabilidad de ubicación del apéndice. Hay que diferenciarlo del abdomen agudo de origen ginecológico, de patología urinaria, de patología torácica incluso, miren, en niños sobre todo. Patología torácica puede dar, sobre todo de base pulmonar, puede dar dolor abdominal, pero también puede dar una complicación que se llama adenitis mesentérica y nos confunde con una apendicitis. Enfermedad del sistema nervioso central y otras enfermedades sistémicas. Todo entra en el diagnóstico diferencial. Y la lista que les pongo a continuación es para que ustedes la vean con la vean con más detenimiento. No voy a perder mucho tiempo ahí porque estamos con tiempo reducido. Ahí les dejo la lista de todas las patologías que pueden confundirnos con apendicitis aguda. Dificultades diagnósticas. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Miren,
Han pasado, dice, más de 100 años y sigue siendo un problema diagnóstico. Cirujanos con experiencia tienen un 80% de certeza. Cirujanos jóvenes puede llegar a un 50% de mal diagnóstico. Y ese mal diagnóstico puede ser que se confunda con otra patología quirúrgica no dependiente del apéndice, pero también puede llevarnos a operar pacientes que no tienen nada. Es lo que se considera como estas siglas, apéndice SAS, que significa sin alteraciones significativas. Claro, cuando la causa por lo cual hemos operado también es quirúrgica, no hay mayor problema, ¿no? Fue un quiste de ovario, bueno, sacamos el quiste de ovario. Pues. Fue un abdomen agudo por hemorrágico, bueno, solucionamos el problema hemorrágico. Fue un PID, de repente no tenía que operarse, pero si es un absceso tubárico, sí, también terminará con un tratamiento quirúrgico. Pero el problema es cuando no encontramos nada. Hemos hecho una laparotomía en blanco. Esto felizmente ahora se ha solucionado en gran medida por la presencia de la laparoscopía. Podemos hacer una laparoscopía en blanco, no hay problema. Es menos problemático que sea una laparotomía en blanco. Entonces, mire este consenso. En varones jóvenes está permitido un error de 15 a 22% de apéndice SAS. En mujeres en edad fértil esto puede aumentar a un 30%. ¿Y por qué es válida esta estadística? Es por el tema de los seguros. Porque en la actividad privada los seguros no querían pagar cuando el cirujano operaba un apéndice SAS. Después se convencieron que ese error era posible y ahora ya lo admiten, pero en base a estadísticas. Es decir, si encuentran un cirujano que está operando demasiado apéndice SAS, a ese cirujano ya le cortan el crédito. Pues. En niños pequeños el diagnóstico es muy difícil. Ya les dije por qué. El niño es un mal informante y el error puede ser alto. En los niños, porque no tenemos un diagnóstico fácil, generalmente operamos apéndices complicados. Y en ancianos, les dije por qué. Porque el abdomen del anciano no da la riqueza al examen físico de un abdomen de joven. No esperen encontrar la reacción peritoneal en un anciano como en un joven. Y en la gestante, ayer les dije por qué era un problema la gestante, ¿no es cierto? Para cualquier tipo de abdomen agudo. Entonces, miren esta sentencia que me gusta ponerla ahí, entrecomillada. Dice, la apendicitis es el gran nivelador de la cirugía, un antídoto para la autosuficiencia diagnóstica. ¿Qué nos está diciendo en pocas palabras esto? Que con esto se cura la soberbia de los cirujanos famosos, ¿no? Los cirujanos somos muy soberbios, los famosos son mucho más soberbios aún, pero aún siguen equivocándose en el diagnóstico de la apendicitis. Por eso que dice, es una cura para la autosuficiencia. Esta otra sentencia que deben tener en cuenta ustedes siempre, el cirujano salvará más vidas cuando opera ante síntomas de probabilidad que ante signos de certeza. El precio será una que otra laparotomía en blanco. En esta época se habla de laparotomía. Ahora tenemos que cambiarlo por laparotomía y o laparoscopía en blanco. ¿Qué significa esto? Que ante la duda es mejor operar que asegurarse demasiado y estar operando complicaciones. Muy bien, para el tratamiento. Este es un árbol nuevamente, un fluxograma que lo va a llevar a cómo actuar respecto al tratamiento ante diferentes situaciones. Como el árbol está complicado, vayamos acá. Si la apendicitis está en etapas no complicadas, es decir, flemonosa y supurada, no vamos a dar tratamiento antibiótico, sino profilaxis. Profilaxis. Porque estamos presumiendo que la herida va a ser una limpia contaminada. O sea, que la terapia antibiótica se relaciona con la posibilidad de infección de herida operatoria o de sitio operatorio en general. Entonces, una limpia contaminada va a ocurrir en estos pacientes no complicados. Por lo tanto, no tratamiento antibiótico, pero sí profilaxis antibiótica. Cuando ya está complicada, el paciente va a tener tratamiento antibiótico, ¿no? Y la cirugía ya es otro tema que lo veremos, qué hacer en cada situación, lo veremos más adelante. Y como hablamos de tratamiento antibiótico, y ya hablamos de flora, ahora hablamos de qué antibiótico elegir. Y ahí les pongo una posibilidad para elegir. Como vamos a cubrir flora gram negativa y anaerobios,
Podemos elegir cefalosporinas de segunda generación, los de primera no nos sirven. Y ahí tenemos dos ejemplos, la cefoxitina y la cefuroxima. Podemos elegir antibiótico de tercera, cefalosporina tercera, y pongo dos ejemplos, cefotaxima, ceftriaxona. Pero el único de estos que cubre gran anaerobios es la cefoxitina. Los demás cubren gran negativo muy bien, pero no cubren anaerobios. Entonces, habrá necesidad de asociarlos con un anaerobicida. Abajo tienen otras posibilidades de esquema, ¿no? En este caso, aminoglicósidos, como la gentamicina o clindamicina, asociadas a metronidazol o clindamicina, a metronidazol o a clindamicina. O sea, un aminoglicósido asociado a un anaerobicida. Podría ser también que tengamos que usar una quinolona asociada a un anaerobicida. Ahí tienen todas las alternativas. Bien, si se trata de una no perforada, o sea, una no complicada, y vamos a hacer cirugía abierta, la incisión de elección será una transversa en la fosa ilíaca derecha. Si quieren una transversa con nombre propio, es la Rocky Davis. Pero la Rocky Davis tiene características especiales, que no es el momento de decirles en qué consiste, porque no demoraría mucho. De repente el técnico operatorio se los dice. Entonces, transversa en fosa ilíaca derecha es una incisión muy bonita, muy estética, cómoda para ubicar el apéndice, pero útil para apendicitis no complicada y puede ser ampliada incluso para algún tipo de complicación. Se puede ampliar muy bien. Por eso hemos abandonado la McBurney, porque la McBurney es una incisión oblicua, y como oblicua tiene muy poca posibilidad de ser ampliada. Muy bien. La apendicectomías frecuentemente es la directa, puede ser retrógrada. El muñón se deja libre y la ligadura del muñón se hace con hilo cero. No hay por qué usar suturas más caras. Hay gente que le gusta ligar el muñón con Vicryl. Bueno, la diferencia es 10 soles con centavos, ¿no? Entonces, hilo cero, suficiente para ligar el muñón y para ligar también el vaso apendicular. O sea, ambas cosas se pueden hacer perfectamente con hilo cero. El muñón se trata con yodo o con isodine, o a partir de la cirugía laparoscópica simplemente se hace un curetaje con el electrocauterio. Se chamusca el muñón. En este caso, no hay necesidad de dejar drenajes, salvo excepciones. Siempre hay que poner esto, salvo excepciones, como puede ser una base que no se pudo ligar con mucha seguridad, ¿no? Y el cierre de pared por planos en todas sus capas. Peritoneo, aponeurosis y piel. En todas las capas será cerrada. Ahí les pongo a continuación un ejemplo de mi cosecha. Miren, es una incisión transversa. Comparen con las dimensiones del ombligo. Y no es un paciente muy flaquito, ¿eh? Vean que tiene su grasita. Una incisión bonita. Ahí les pongo rápidamente una secuencia de la cirugía. Miren, se está abriendo el siguiente plano aponeurótico. El peritoneo, ahí lo tenemos entre pinzas. ¿Qué pasó? Se me escapó. ¿Están viendo ustedes? Algo ha pasado aquí que se me ha ido la... Disculpen un ratito, se me ha ido la secuencia de... No sé a dónde se perdió. Vamos a regresar a compartir el archivo porque se me escapó. Ahí está. Creo que hasta ahí nos quedamos. Hasta el siguiente. Bien. Miren, acá estamos en la cavidad. Estamos cogiendo el ciego con una pinza de Babcock. Luego buscamos el apéndice. Miren, ahí hemos ubicado el apéndice con la misma pinza de Babcock.
Y tenemos el meso apendicular acá. Vamos a hacerle un huequito aquí, a perforar y hacer la ligadura del meso. Miren, el apéndice está expuesto. Una visión rápida de una apendicectomía. Miren, el apéndice atravesado con una pinza, el meso, ligadura del meso y del muñón apendicular. Ahí está. Ligadura del muñón apendicular y del meso. Y el apéndice está libre para ser extirpado. Ahí lo tienen. Luego cerraremos la cavidad en sentido contrario a como entramos, es decir, primero el peritoneo. Hemos hecho solamente una limpieza, aquí no hay necesidad de hacer ningún lavado ni dejar drenes. Cerramos peritoneo, cerramos aponerosis, piel y se acabó la operación. Muy rápidamente, esto me imagino va a ser una técnica operatoria. Bueno, si el apéndice está complicado y la peritonitis es focal, ya la cosa implica dos modificaciones. La incisión puede ser la misma, caramba, la incisión puede ser la misma, ¿no? De repente hay que ampliarlo un poco, de acuerdo a las circunstancias. Se va a extirpar igual el apéndice, se va a aspirar la secreción que encontremos ahí, porque va a haber pus o secreción. No lavar. Ahí viene la primera recomendación. No lavar. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha hecho su trabajo y ha focalizado un problema séptico. Si nosotros lo lavamos, lo vamos a difundir en la cavidad peritoneal, así que no lavar. Apendicectomía se va a hacer siguiendo las mismas normas, pero de repente vamos a tener que hacer una retrógrada, de acuerdo a las circunstancias. Y lo recomendable aquí es dejar un drenaje por contrabertura, en ROS. Sin embargo, esto últimamente ha entrado en cuestionamiento. Pero si me quieren, mi recomendación personal es que sigan usando el PENROS. No pierden nada dejando un PENROS en una peritonitis focal. Pero ustedes ven la guía de Jerusalén, que es la guía que domina el manejo de la apendicitis, y ya están cuestionando la necesidad del drenaje. Y dicen que solamente hay que hacer limpieza. Muy bien, pero ahí está la recomendación mía. Drenaje por contrabertura. Cierre por planos, y aquí viene otra discrepancia. Cierran todos los planos, es decir, piel, tejido celular subcutáneo, aponerosis y piel, o dejan la piel y el celular cutáneo abiertos. Esa es otra recomendación que podría estar en cuestión. En mi hospital, hasta ahora, dejamos la piel y celular subcutáneo abiertos por el alto índice que tenemos de apendicitis complicada y el alto índice de infección o herida operatoria. Entonces, preferible dejarlo abierto. Como es una incisión transversa, esa herida se va a cerrar sola, no necesita ni siquiera puntos. Pero si lo cerramos, corremos el riesgo de que en cualquier momento se nos presente una infección de sitio operatorio y tendremos que abrir nuevamente la herida y retrasamos toda la evolución. Es una recomendación. Si la peritonitis es difusa, la incisión puede ser la misma o de repente le tenemos que ampliar. O si el diagnóstico de inicio fue simplemente una peritonitis de diagnóstico dudoso, es decir, no necesariamente apendicitis, sino abdomen agudo quirúrgico de origen a determinar, de repente la incisión va a tener que ser una vertical, una mediana o una paramediana. Eso ya es cuestión de cada quien. O cuando hay cirugía laparoscópica nos evitamos la duda porque entramos por la laparoscopía. Pues. En todo caso, entramos por la laparotomía, muy bien, vamos a hacer la apendicectomía de todas maneras, pero aquí se agrega otro tema, el lavado de la cavidad. Se llama lavado peritoneal. ¿Con qué? Con suero fisiológico, tibio de preferencia. En gran cantidad. ¿Cuánto? Lo que sea necesario para limpiar la cavidad. Hay quienes dicen 100 centímetros cúbicos por kilo de peso, pero eso no se cumple en la práctica. En la práctica lo que tenemos que buscar es que el lavado sea efectivo y que eliminemos toda la pus de la cavidad. Incluso cuando hacemos cirugía abierta, ponemos un lavatorio grande al costado de la paciente y sacamos todo el intestino para hacer lavado fuera de la cavidad. Cuando el intestino afuera,
vamos a lavar toda la cavidad con más facilidad. Otra vez, cerramos la herida por planos. No es necesario dejar drenes en este caso. No es necesario dejar drenes, salvo en condiciones especiales. ¿Y por qué elegimos que no es necesario dejar drenes? Porque yo les preguntaría, ¿dónde dejarían un dren? Sí, ha sido una difusa. La puse está por todo sitio, por lo tanto, ya no tiene sentido dejar drenes. Salvo excepciones, por ejemplo, que no hayan hecho una ligadura de apéndice adecuada porque el apéndice estaba digerido o estaba necrosada la base. Ahí se deja el dren previniendo una posible fístula cecal. Pero hay que dejarle en la historia claramente establecido de por qué estamos dejando un dren. Aquí la herida, otra vez, podrá ser dejada sin cerrar en su plano de piel y celular subcutáneo por el riesgo de infección de herida operatoria. Pero eso ya les digo, está en discusión. La gráfica que les presento a continuación es lo que significa un lavado peritoneal en cirugía abierta. Miren, la incisión ya no puede ser tan pequeña porque hay que meter la mano completa, incluso hasta el puño. Entonces, hay que lavar encima el hígado, debajo del hígado, encima el vaso, debajo del vaso, interasas, toda la cavidad tiene que ser lavada, la pelvis tiene que ser lavada. Entonces, esto ya no se puede hacer con una pequeña incisión, va a tener que ser ampliada, necesariamente. Y esa es una ventaja de las traversas, porque se pueden ampliar muy bien, incluso uno puede incluso pasar la línea media. Esto se soluciona mucho y es mucho más fácil hacerlo en la paroscopía, como vamos a ver a continuación. Entonces, el tratamiento antibiótico. Cuando es una apendicitis necrosada, por lo menos 7 días. Cuando es una focal, más o menos al mismo tiempo. Cuando es un absceso pendicular, podemos ir hasta las 2 semanas. Incluso puede haber una rotación de antibióticos. Es decir, tengo un tiempo de tratamiento con un esquema, no me resulta y puedo rotarlo a uno de mayor cobertura. Y aquí les pongo a continuación una lista de antibióticos que pueden ser usados cuando ya se va a dar tratamiento, ya no profilaxis. Tienen ustedes la ciprofloxacina, que es bastante usado en cirugía abdominal, la cefuroxima, la ceftriaxona, la cefotaxima, que son esta de segunda generación, estos son de tercera, ¿no? El cefepime, que es cuarta generación, la gentamicina o la micacina asociada a anaerobios. Ojo, esto no pueden usarlo en pacientes que tengan daño renal o por lo menos que tengan creatinina elevada porque son nefrotóxicos, asociados con metronidazol y clindamicina para anaerobios. Y tienen las dosis y antibióticos de segunda mano, que podemos hacer uso de ellos cuando tenemos que rotar antibióticos, ampicilina surlactán, cefoxitina, piperacilina trazobactán, el famoso pipetazo, cefoperazona con sulbactán, imipenem, cilastatina, meropenem y ertapenem, que son todos estos antibióticos de un nivel superior, con los cuales no se inicia un tratamiento. Los usamos, los cefalopurina de cuarta y los carbapenems cuando han fracasado otros esquemas. Y a continuación les voy a mostrar unas imágenes que ilustran los estadios de la apendicitis. Miren, esta es una apendicitis catarral o congestiva. Ahí la tienen afuera ya, una catarral y congestiva. Todo esto son de mi cosecha del hospital. Lo que ven a continuación ya es un poco diferente. Por acá se da catarral y congestiva, pero miren lo que tiene la punta, una pelota. Esto es una supuración. Si esta pelota se nos revienta, tengan por seguro que va a salir pus. Como lo que van a ver a continuación, que es una supurada en toda su extensión. Ya no es tan congestiva como la otra, es más bien pálida ya. O esta hermosura que ven a continuación, que parece una víbora. Miren la diferencia entre esta parte de acá y el resto del apéndice. Este es el aspecto de un apéndice normal. De aquí para acá es una supurada. Eso significa que el coprolito o la obstrucción debe estar a este nivel. Por eso es que la base está bien respetada.
una buena base para ser ligada. Lo que ven a continuación es una necrosada, totalmente necrosada ya. La que ven a continuación, una necrosada en toda su extensión. Ahí lo tienen en otra imagen para que lo vean. Aquí está a punto de reventar ya, a punto de perforarse. Una serie de imágenes de necrosis. Entonces, sepan ustedes que la apendicitis tiene una evolución que es progresiva, que nadie la para. Porque no es como la vesícula, que puede el cálculo desimpactarse del cístico y puede revertir un cólico vesicular sin llegar a la etapa de colicitis aguda. Aquí no. La obstrucción no cede, la evolución continúa. Si no lo operamos en las etapas no complicadas, se va a complicar, va a llegar a la necrosada y la necrosada terminará con una perforada. Muy bien. Algunas cositas te voy a decir sobre la laparoscópica. Tiene sus grandes ventajas, ustedes saben. Ahora prácticamente ya es gol estándar operar apendicitis por laparoscopía. Antes no lo era tanto, ¿no? Como la vesícula, que sí desde el inicio fue gol estándar. La apendicitis no. Sobre todo en apendicitis de pacientes delgados con apendicitis no complicada, prácticamente no hay mucha ventaja. Porque un paciente delgado con apendicitis no complicada se resuelve con una pequeña incisión muy estética. Se va a ir de alta al segundo día a su casa, igualito que una laparoscópica. Pero en pacientes con apendicitis complicada o pacientes con grandes paredes abdominales, ahí se van a ver las grandes ventajas de la cirugía laparoscópica. En pacientes de diagnóstico dudoso, en lugar de estar dando vueltas, vamos a la laparoscopía y resolvemos la duda. Algunas contraindicaciones relativas cuando hay cirugías abdominales previas por la cantidad de adherencias que puede haber. Pacientes con coagulopatías, ¿no? Hay que ver si corremos el riesgo de la hemostasia por la laparoscopía, que no esté igual que hacerla con las manos en una cirugía abierta. El embarazo, dependiendo de qué etapa del embarazo estemos, se puede operar con cierta comodidad en el primer trimestre. Ya es difícil a partir del segundo trimestre por el crecimiento del útero. Enfermedad hepática severa, con hipertensión portal, mucho riesgo de meterse por la laparoscopía. En distensión por obstrucción intestinal o ilio, ustedes dirán que tiene que ver esto con la apendicitis. Bueno, hay apendicitis que se presentan con síndrome obstructivo, en los cuales el plastrón ha capturado asas intestinales y se ha producido un cuadro obstructivo a ese nivel. La presencia de una masa apendicular o diagnóstico tardío es una relatividad. ¿Por qué? Porque depende de la habilidad del cirujano para resolver estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir de la cirugía laparoscópica? Que la ubicación del cirujano cambia, pues. En cirugía abierta, el cirujano está a la derecha del paciente, acá, ¿no? En cirugía laparoscópica está al frente y el monitor está a la derecha, porque tenemos que ver el apéndice en este sentido. El anestesiólogo a la cabecera siempre y no es instrumentista acá. Trabajamos con 3 trócares, uno para la cámara y 2 para el manejo del cirujano. O sea que el cirujano solo va a hacer la cirugía. Solamente el ayudante le sirve para manejar la cámara. En extraordinarias oportunidades tenemos la necesidad de meter un cuarto trócar. Y en ese caso sí el ayudante nos ayudará con una mano más. Muy bien. Ventajas posoperatorias, ya están ahí, claras para cualquier cirugía laparoscópica. El dolor es menor. La realimentación también va a ser más rápida. Ese mismo día puede estar comiendo de repente. De hecho, en la tarde puede estar comiendo y se opera en la mañana. Se reducen las infecciones de herida operatoria o de sitio operatorio en general, pero más que todo las de herida operatoria, las de piel y celular subcutáneo. Porque podría haber hubo incluso un incremento de las del sitio operatorio mismo, el sitio donde se encuentra el órgano, que se llama el ISO3. Eso no ha variado. Incluso puede haber un incremento. Disminuyen las hernias incisionales o eventraciones, disminuyen las adherencias postoperatorias, pero no desaparecen, disminuyen, la estancia hospitalaria es menor, y el reintegro de la actividad física a la actividad de trabajo es menor también. El tiempo es mucho más breve.
Este trabajo lo presentó Sepúlveda, miren, hace 20 años. Sepúlveda es un cirujano chileno que fue uno de los que primero hizo cirugía laparoscópica en Sudamérica. Cuando hay masa palpable de porción apendicular, ¿se puede operar por laparoscopía? Sí. ¿Más difícil? Claro. Pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero miren, el manejo del porción apendicular ya tiene una implicancia diferente. Si tiene pocos días, puede ser bienvenida a la operación. Si tiene muchos días, es mejor no operar. Ahí viene ya el manejo del absceso apendicular tardío. ¿Ya? Diagnosticado ya por imágenes. Ya las guías de Jerusalén lo mencionan como un acontecimiento especial, manejo de la masa apendicular. De muchos días es mejor no operar. ¿Por qué? Porque el deshacer esa masa puede terminar con una perforación de ciego o por una perforación de una masa intestinal que está metida en la masa. Entonces mejor hacemos lo que viene a continuación. Hospitalización, reposo en cama, NPO al inicio, hidratación parenteral, antibiótico-terapia con el esquema que escojamos. Un buen esquema puede ser, por ejemplo, ciprofloxacina, metronidazol, analgesia, monitorización diaria de temperatura, evolución del dolor y tamaño de la masa. Esto debe estar todos los días en la evolución clínica, porque habrá un momento en que vamos a ver que desaparece la fiebre, desaparece el dolor y la masa empieza a disminuir de tamaño. Estamos ante una buena evolución. Eso lo corroboramos con laboratorio, mediante hemograma y podría ser mediante el uso de la PCR, que sirve para seguimiento. La PCR vino elevada y luego se fue normalizando. Muy bien, estamos ante una buena evolución. Las imágenes de control son válidas solamente cuando ya estamos en vísperas de darle de alta. No es que vamos a estar haciendo ecografía todos los días, pues para eso está la clínica. Habrá situaciones en las cuales esa masa tiene un núcleo líquido al centro, entonces el ecografista nos dice, ahí hay un absceso. Muy bien. Ahí en ese caso pediremos un drenaje percutáneo cuando el ecografista nos dice que hay una ventana a través de la cual se puede hacer el drenaje. Es decir, que no hay asas delgadas de por medio. Entonces se puede hacer un drenaje percutáneo. Entonces tienen ustedes una situación especial que es el manejo de la masa apendicular. Cuando las cosas mejoran, ya no hay fiebre, ha disminuido el dolor, ya se puede reiniciar la dieta, ¿no? Empezamos con dieta líquida, pasamos a una dieta blanda y finalmente a una dieta normal. Ahí tienen, en síntesis, el manejo médico conservador. Una vez que terminó el manejo y el paciente se fue de alta, van a surgir dos alternativas. ¿Qué hacer con ese paciente a futuro? O le programamos la apendicectomía, porque el apéndice, acuérdense que no ha sido sacado, o le decimos que regrese solamente si hace otro cuadro apendicular. O sea, en este caso sería una cirugía a demanda, no programada. Existen estas dos variantes que están ya estudiadas. Ahora, si me preguntan cuál tiene más adeptos, es la cirugía a demanda. Es decir, voy a someter a operación si me hace otro cuadro. Esto va a tener mucho que ver con la edad del paciente, ¿no? Si es un anciano que hizo una masa apendicular y se resolvió, creo que va definitivamente a irse por el tema de la demanda. Pero si es una persona joven, tal vez sea oportuno programarle su apendicectomía después de unos meses, unos 3 meses, digamos, después, cuando ya se resolvió completamente el proceso inflamatorio, para extirpar de todas maneras su apéndice y evitar que nos haga una apendicitis a futuro. Para ir terminando, cuadros especiales a tomar en cuenta: apendicitis en niños, por la falta de anamnesis en el examen, en la historia clínica, anamnesis directa, es decir, porque la anamnesis será indirecta, nos lleva a complicaciones por demora en el diagnóstico.
Además, el niño tiene un epíplon corto, por lo cual se defiende mal. Y generalmente se van a la peritonitis difusa. En el anciano, ya les dije, primeramente se va a ir más rápido la perforación, porque más rápido se va a trombosar la arteria pendicular. Pero el dolor es mal localizado, la defensa muscular es pobre, por lo tanto, el cuadro clínico no es tan rico en síntomas y en signos. Y podemos ir a una demora en el diagnóstico, y a veces vienen los ancianos ya con un cuadro obstructivo por evolución hacia una peritonitis felizmente focal. Porque también podrían venir con un cuadro de una peritonitis difusa, que como ustedes comprenderán, el pronóstico es mucho más malo en la gente de avanzada. En el embarazo, ya le dije por qué. Porque el crecimiento uterino primeramente nos desplaza los órganos y nos mueve el apéndice de su sitio. ¿Por qué? Porque la gestante hace hemograma patológico, o sea, hace leucocitosis, porque nos hace aumento de temperatura y porque presenta dolores en su embarazo que pueden ser confundidos. Todo eso nos lleva a una confusión y tienen 3 situaciones especiales en niños, en ancianos y en gestantes. Complicaciones de la apendicitis. Las complicaciones propias de la misma patología, ya la hemos dicho: peritonitis focal, peritonitis difusa, absceso pendicular o incluso pileflebitis, eso ya lo hemos dicho, son complicaciones de la misma enfermedad. Pero luego de la intervención puede haber infección de sitio operatorio, que antiguamente se definía como abscesos de pared o abscesos residuales. Ahora todo esto se considera en el famoso ISO, infección de sitio operatorio, ISO 1, ISO 2, ISO 3. Ya saben que el ISO 1 es superficial, está por encima de la aponerosis. El ISO 2 está entre la aponerosis y el peritoneo, pero aún en la pared. Y el ISO 3 es lo que antes se llamaba absceso residual. Está en el sitio donde estaba el órgano que se ha afectado. Por ejemplo, estará en la fosa ilíaca derecha. ¿Puede haber obstrucción intestinal? Sí. Dentro del mismo proceso, ya le dije por qué, pero también a futuro por bridas y adherencias. Fístula cecal es una complicación muy seria. Por eso es que el drenaje nos salva de esta complicación, de una fístula cecal, porque una mala ligadura de la base pendicular puede escupir la ligadura y hacernos una fístula cecal. Si tiene DREN, eso se va a exteriorizar. Si no tiene DREN, nos va a hacer una peritonitis fecal que es bastante severa. La evisceración es una dehiscencia de la pared, pero brusca e inmediata, que se ve dentro del periodo de hospitalización. Pero también puede ocurrir cuando el paciente ya se fue dado de alta, y en ese caso es más complicado porque el paciente puede regresar con el intestino afuera. La ventración es una complicación tardía del mismo fenómeno, es decir, dehiscencia de la pared, pero de manera tardía. En este caso, el defecto es de la aponerosis, pero existe un saco de ventración que ya lo hizo la naturaleza y está la piel por encima. O sea, no se ha producido una evisceración. La peritonitis puede ser la secundaria inmediata por la cual operamos al paciente, o puede ser también una peritonitis terciaria tardía. Y las hemorragias que están presentes en todas las cirugías pueden ser también una complicación de la apendicectomía. ¿Qué ha pasado ahí? Puede ser que se haya soltado la ligadura del pendicular. En ese caso la hemorragia va a ser brusca y abundante. O puede ser también que hemos dejado un lecho cruento, no hicimos una buena hemostasia en una cirugía de una apendicitis complicada y empezó a sangrar y a sangrar y a sangrar y a acumular, y al final nos fue una hemorragia que puede motivar incluso una reintervención. Muy bien, les agradezco su atención. Les doy unos minutos donde vayan a almorzar antes de su clase de la tarde. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta rápida. Dime. No tiene que ser rápida, dime no. Con respecto al tratamiento, dijo de la masa palpable, después del tratamiento conservador, después se haría el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Dijo que en pacientes jóvenes es mejor hacer la demanda o prácticamente apendicectomía. No, le dije, en pacientes jóvenes hay que tomar en cuenta más la cirugía programada.
porque tiene una larga expectativa de vida, ¿no es cierto? Y el apéndice no lo hemos retirado, bueno, podemos programar su operación de apendicectomía. En los viejos, más bien, que ya tienen pocas posibilidades de volver a hacer una apendicitis, podríamos dejar solamente a demanda. Y de repente su muerte va a acontecer antes de que hagan otro cuadro apendicular. Pero ya les digo que estas dos alternativas están en discusión. Tienen estadísticas a favor y en contra. Pero si ustedes suman al final las grandes revisiones que se llaman de consenso, ¿no? Esos estudios grandes van a favor de cirugía a demanda, más que cirugía programada. Si ustedes tienen más curiosidad, vean ustedes la guía de Jerusalén, y esto está ahí expuesto. La guía de Jerusalén, ya, la última es del año 2000, ya está publicada ya. En plena pandemia se publicó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen algunos minutos ya para preguntar? ¿Ninguna? Ese silencio lo tengo que tomar como que ya no tienen preguntas. Bien, voy a dejar de grabar mientras se animan a preguntar. Espero que les haya sido útil la clase.